Ya está. Nos habíamos quedado ahí, ¿no? Ahora, otra consulta en Market Perú. Si de presentar una lista de productos cuyos precios sean mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20, ¿no? Eso es en Market Perú. Entonces tengo que trabajar con el dato del precio del producto. Pero tiene dos condiciones. Una, que sea el precio mayor o igual a 10. Y la otra condición es que sea el precio menor o igual a 20. Y las dos deben cumplirse, ¿no? Porque, por ejemplo, un producto que tenga el valor 15 cumple con ser mayor o igual a 10 y cumple con ser menor o igual a 15. Pero si, por ejemplo, le encuentran un producto que tiene valor 5, 5 es menor que 10, menor que 20, sí, pero no es mayor a 10, no cumple, está fuera del intervalo. En realidad es un intervalo que va desde 10 hasta 20, ¿no? Le pone mayor o igual a 10, pero menor o igual a 20. Entonces, los dos deben cumplirse a la vez. Vamos a establecer eso entonces. Así. La condición es, primera condición, que el precio, así se llama el campo precio proveedor, sea mayor o igual a 10, o sea, inclusive puede ser 10 y mayor también. Pero además, ese precio debe ser menor o igual a 20. Podría ser 20 o menos de 20. O sea, cualquier valor que esté entre este intervalo, desde 10 hasta 20, que es un intervalo cerrado, ¿se dan cuenta? Porque es un intervalo que toca las cotas, ¿no? La cota inferior y la cota superior, ¿no? Se están tocando, ¿no? Se están validando también dentro del intervalo. Vamos a ver, haciendo la consulta entonces, presentando el ID de producto, el nombre, el ID de categoría, el precio, y el precio va a ser el filtro, ¿no? Y miren qué sucede. Pues resulta que 28 productos cumplen con esa condición, cuyos precios oscilan entre 10 y 20, ¿no? Vamos a ver si están entre los límites. Por ejemplo, aquí hay 10. Este producto 29 tiene el precio de 10. O sea, está en el límite inferior. No sé si habrá alguno en el límite superior, pero si estuviera, aparecería. Parece que no hay. No hay uno, pero el que se más se acerca de repente es, por ejemplo, no tengo ahorita alguno, ¿no? Pues 17, digamos, ¿no? Pero si hubiera 20 también aparecería. Pero cumplen con esa condición de ser mayores o iguales a 10, hay inclusive uno igual a 10, y de ser menores a 20, ¿no? Pero los usuarios, los usuarios nos van a tener siempre con requerimientos, y los requerimientos se pueden volver cada vez más especiales, ¿ah? Como por ejemplo este. Le piden, también en la misma base de datos Market Perú, presentar una lista de productos que sean comestibles. Ah, eso lo hicimos antes, ¿no? De consumo humano. Pero cuyos precios sean mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20. Esa es la segunda que hicimos. O sea, nos piden la combinación de las condiciones, que sean de categoría de consumo humano y además que cumplan con ciertos requisitos de precios. Tenemos que combinar las dos. Y ahora sí es con IA. La primera, que sean de consumo humano y además que los precios sean en ese intervalo de valores. Hay que combinar las dos nada más. Sería así. Ya, la primera que hicimos antes, ¿se acuerda? Que la categoría sea igual a 1, o si no igual a 2, o si no igual a 4, o si no igual a 5. Y todo eso, entre paréntesis, aquí hay que tener cuidado con los paréntesis porque la lógica usa los paréntesis de forma, ¿no?, que discrimina una condición de otra, la separa. Esa primera condición completa debe cumplirse y además la otra condición completa que va también entre paréntesis, que viene a ser, en este caso, que el precio oscile entre esos valores, entre 10 y 20, ¿no? Mayor o igual a 10 y además menor o igual a 20. Entonces, aquí estamos combinando la primera condición compleja con esta otra condición compleja también a su vez, y esas dos van junto con lo prueban. O sea, toda la primera debe cumplirse, todo debe ser verdad, y en la segunda también todo debe ser verdad, porque es con AND, ¿no? Si la primera es verdad y la segunda es verdad, entonces el AND devuelve verdad. O sea, si es de categoría de consumo humano y además el precio está entre esos valores, sí va a salir. Y si no cumple,
alguna de ellas no saldrá, ¿no? Puede ser que sea de consumo humano, pero de repente no cumple con el precio, ¿no? Y no va a salir. O puede ser que cumpla con el precio, pero no está en las categorías que están arriba, tampoco sale. Entonces veamos. Salen 19. 19 productos que usted puede verificar en cada caso si se está cumpliendo el requerimiento, ¿no? Que sean de categoría 1, o si no 2, o si no 4, o si no 5. Y sí, sí hay, ¿no? Sí hay. Inclusive 4 no hay, pero ¿por qué no habrá 4? Porque seguro no cumple con la otra condición del precio, ¿no? Porque los precios, miren cómo están. Entre 10 y 20, pues aquí tenemos 10.50, 11, ¿no? Hay uno que tiene 10, ¿no? Es 10 y es la categoría 5, sí, por eso salen, ¿no? Y así cumplen con ambas condiciones. Pero esta consulta es un poco fastidiosa. ¿Se acuerda que les dije que la pregunta del where, que en este caso es bastante ya grandecita, ¿no? La operación lógica es un poco compuesta, ¿no? Entonces, esa operación tiene que hacerla registro por registro. Y es decir, ¿cuántas veces va a preguntar por cada registro? Miren, cuenten las veces. Por I de categoría igual 1, hay una pregunta. I de categoría 2 es una pregunta más. Y con el OR son 3. Luego acá, I de categoría igual 4, una pregunta. Y con el OR son 4. Y de categoría igual otra pregunta. Entonces, por las igualdades son 1, 2, 3, 4. Y por los OR son 3, son 7. Son 7 preguntas que tiene que hacer para resolver la primera parte. 7. Guarde ese dato, 7. Para la segunda, precio proveedor mayor o igual a 10, va 1. Precio proveedor mayor o igual a 20, va 2. Con el son 3. Aquí van 3. 3, ¿no? Y 7 que habían antes serían 10. Y el AN es una más, 11. 11 preguntas por cada registro de la tabla. 11 preguntas, ¿ah? Si la tabla tiene, pues, como le dije, 500.000 registros, ¿no? Pues la cosa se pone bien dura, ¿ah? Hay que tratar de optimizar esto. De esta manera es un poco larga. ¿Se puede mejorar un poco? Sí, hay operadores lógicos en SQL que le permiten hacer eso. Miren, yo puedo, en lugar de utilizar, cuando se trata de valores que siempre es el mismo campo, con diferentes valores nada más, o sea, se está comparando el campo y se le está cambiando el valor, se puede usar una lista de valores. Y esa lista se puede trabajar con la cláusula IN. Aquí, ¿qué estaría preguntando? Si el I de categoría está dentro de este conjunto de valores posibles, 1, 2, 5 o 4, 1, 2, 4, 5. Primera pregunta, ¿está o no está? Una nada más. Y reemplaza, pues, a las, ¿cuántas tenía acá? Eran 7, ¿no? Este IN reemplaza 7 por 1. A 1 nada más, en lugar de estar preguntando 7 veces. Luego, cuando se trata de un intervalo, porque este es un intervalo en realidad, está preguntando si el precio es mayor o igual a 10 o es menor o igual a 20, es un intervalo que va desde 10 hasta 20, un valor que está entre esos límites. Casualmente hay un operador, acuérdense que es un lenguaje de alto nivel, ¿no? O sea, es un lenguaje que se ha escrito en lenguaje humano. Y el problema es que no es español, no es inglés. Como dice entre, between, pues, ¿no? Y la cláusula casualmente es between, que el precio del proveedor esté entre estos límites 10 y 20. Pero ojo, between solo se puede usar en un intervalo cerrado, donde se toca las cotas, o sea, empieza desde 10 inclusive y llega hasta 20 inclusive. Solo allí se puede usar between, el equivalente del otro anterior que tuvimos mayor igual y menor igual, que son 3 preguntas, como esta es una sola nada más, entre 10 y 20. Verifica si está en ese intervalo, pero tiene que ser cerrado, ¿ah? Si, por ejemplo, en lugar de ser que el precio sea mayor o igual a 10 y el precio sea menor o igual a 20, ponen el precio sea menor que 20 y que sea mayor que 10. Ese es intervalo abierto. Si le ponen mayor y no le ponen igual, así por ejemplo, ahí ya no está tocando la cota, ya dice que sea mayor a 10, no debe tocar al 10. Ese es intervalo abierto, pero el otro es cerrado, no importa, ese sería un intervalo semicerrado o semiabierto. Por un lado es abierto y por el otro es cerrado. No se puede usar between, ¿no? Between solo se puede usar cuando es un intervalo cerrado netamente. ¿De acuerdo? Solo cuando es intervalo cerrado, o sea, se tocan los límites ahí. Si uno de los dos es abierto, ya no se puede. Between es exclusivo para intervalos cerrados, donde las cotas son incluidas también en el intervalo.
cuota inferior y cuota superior. Bueno, entonces mire, hago esta consulta que me salió 19 filas, no, pero ahora la voy a hacer con este equivalente. También me salen 19, pero ¿cuántas preguntas se hicieron? Si la categoría está en el intervalo, en el conjunto de valores, va 1. Si el precio está en el intervalo cerrado, va 2. Y con el AN son 3. 3 preguntas en lugar de, cuando salían 11, ¿no? Pues es mucho más rápido, ¿no? Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál de los dos métodos es más eficaz? ¿El primero o el segundo? Pregunta de examen de admisión, ¿ah? O sea, eso con trampita. Si le preguntan así, ¿cuál de las dos es más eficiente, más eficaz? La primera fórmula o la segunda fórmula. Las dos dan lo mismo. Entonces, cuando usted pregunta si es eficaz, eficaz significa pues que llega al resultado. Ninguna de las dos es más eficaz que la otra. Las dos son eficaces, las dos llegan al mismo valor. Diferentes que le pongan la siguiente, que le digan, ¿cuál de los dos métodos es más eficiente? ¿Qué significa ser eficiente? Llegar al mismo resultado, pero utilizando la menor cantidad de recursos, o sea, de la forma más rápida posible. Y el segundo es más rápido, utiliza menos recursos, ¿no? Y usted lo que tiene que buscar siempre, aquí ya cuando trabaje pues con servidores, con grandes cantidades de datos, tiene que tratar de aminorar la carga que va a tener el servidor, porque acuérdese que va a atender a muchos usuarios y va a tener muchos datos en muchas tablas, ¿no? Y ahí sí esto sí es importante, ¿no? Es importante manejar lo que se llama los recursos, ¿no? Y el segundo método es mucho más rápido, por lo tanto es más eficiente. Llega al mismo resultado, pero utilizando menos recursos. Todo eso lo tiene que hacer en RAM, acuérdese, lo va procesando en RAM. Y aquí lo hace, pero más rápido, ¿no? Ya usted va a tener que aprender a ser más eficiente con el tiempo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá le está ayudando, pero cuando aprenda más herramientas, que lo vamos a ver, por ejemplo, en el segundo curso, que es programación, muchas de estas cosas se pueden optimizar mucho más todavía, ¿no? Por ejemplo, ese caso que les decía, ¿no? De hacer el filtrado, ¿no? O de presentarlo ordenado por una manera, por otra puede demorar mucho, pero hay unas herramientas que vamos a utilizar ya en programación, que hará que esos resultados sean mucho más eficientes. Y lo que hemos visto acá, ¿no? Cuando se quiere ver rangos, por ejemplo en Norwin, otro ejemplo parecido, ¿no? Quiero ver una lista de productos cuyos precios oscilen entre 20 y 40, ¿no? Mostrando el nombre, el código y el precio. Entonces se puede usar así, pero ya saben que más rápido es con between, entre 20 y 40. Pero eso siempre y cuando el intervalo sea cerrado, ¿no? Ahí, por ejemplo, salieron 26 filas. Pero si, por ejemplo, le hacen esto, le dicen de que el precio debe ser mayor a 20 y menor que 40, ahí no están diciendo igual. O sea, no están tocando los límites, las cotas. No se puede usar between, ¿no? Y en este caso el resultado ya no sale 26, sino sale 24. Es que algunos no cumplen con tocar, pues ya no permite que toques las cotas, ¿no? Por eso sale menos. Pero ahí no puedes utilizar el between. No se puede usar between. Solo cuando es intervalo cerrado nada más. Esto también se puede usar en fechas, ¿no? Por ejemplo, quieren ver una lista de empleados que ingresaron en ciertos límites de fecha. Y ya saben, hay que poner las fechas utilizando mejor el formato ANSI, ¿no? Año, mes, día, ¿no? Eso es más seguro, ¿no? Aquí estoy poniendo una fecha inicial, límite cota inferior, y una fecha final, límite cota superior. Aquí estoy en el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, durante todo el año, ¿no? Los que cumplen con esa condición, ¿cuántos son? Pues son 3. 3 cumplen con esa condición de estar, su fecha de ingreso, el hire day es la fecha que ingresaron, ¿no? La fecha que lo tomaron, que empezó a trabajar. Está en ese intervalo que se han pedido y son 3 nomás lo que cumplen, ¿no? Por ejemplo, le piden presentar una lista de pedidos realizados el primer trimestre del año 1997 y que fueron atendidos por los empleados 1, 5 u 8. Uy, ahí hay varias condiciones, ¿no? Primero, el filtrado de fecha. Y luego, el filtrado por empleados que atendieron el pedido, porque los pedidos son atendidos por los empleados y ahí aparece su código, ¿no? Entonces,
Si lo hago así de frente nomás, sin filtrar aún, voy a presentar una lista de pedidos donde aparezca el código del pedido, la fecha del pedido y el código del empleado. En general, tengo 830 filas, ¿no?, de pedidos, pero ahí están todos los empleados, todos sus empleados que hicieron los pedidos, todos los pedidos, y con todas las fechas inclusive, toda la tabla. Ahora quiero filtrar por fecha y además por empleado. Entonces tengo que utilizar un where. Where, primera condición, la fecha. El order day es un dato que está acá. Order day debe cumplir con esto, que esté entre el límite inferior, between el 1 de enero del 97 y la segunda condición, en la cota superior, que esté hasta el 31 de marzo, porque es el primer trimestre, ¿no? El 31 de marzo de 1997. Ahí pongo el intervalo de fechas, between. Pero además que haya sido atendidos por los empleados 1, 5 u 8. Y entonces que el Employee ID, el código del empleado, esté dentro de este conjunto de valores discretos separados por comas, 1, 5, 8, ¿no? Y listo. Solucioné el problema de una manera más rápida. Si no, tendría que hacer con OR, y aquí poner dos expresiones mayor igual, menor igual, ¿no? Con between lo hago mucho más rápido, y con in también. Entonces, el resultado, ahí está, ya hay 32. 32 registros que, si verifican las fechas, cumplen con el requerimiento, y que solo son de los empleados el 1 o el 5 o el 8. Y para ver, tiene el 1, tiene el 8, ¿no? Y tiene el 5 también, pero nada, no hay más, ¿no? Y además las fechas deben cumplir también a su vez. Entonces, hemos estado viendo lo que son selección de registros en base a listas, ¿no? Eso le llaman listas, cuando tiene, por ejemplo, en EduTech que presentar una lista de matrículas de alumnos con el código que se matriculó, el código del alumno y el promedio que obtuvo. Pero solo quieren los que tuvieron promedio 8, 12 y 18. O sea, límite el mínimo, el máximo y el intermedio, ¿no? ¿Por qué será? De repente quiere hacer una estadística, ¿no? Para ver si se cumple la campana de Gauss, ¿no? Bueno, en todo caso, están viendo el límite inferior, el intermedio y el máximo, ¿no? Los que cumplen con esos valores, ¿no? Y después pueden hacer un gráfico, ¿no? Market Perú les quieren presentar una lista de productos que sean de consumo humano también. Pero aquí puedo aplicar la lógica inversa. ¿Se acuerdan que en el primer caso puse que sea de la categoría 1, la categoría 2, la categoría 4 y la categoría 5? O sea, no quería que sean de 3 ni de 4. Pero aquí puedo usar la lógica inversa. Entonces, puedo especificar que la categoría no esté dentro, ¿no? Cuando ponen in, debe cumplir con que esté dentro. Y cuando ponen not in, es más bien lo contrario, que no esté dentro de estos valores, que no sea de 3 y de 6, porque esas no son comestibles. Y da lo mismo. Es también otra forma con lógica inversa. Está y me salió lo mismo, ¿no? Me aparecen los comestibles más bien, porque los 3 y 6, los códigos 3 y 6 no son comestibles. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto. Profesor, Sí, una dime. pregunta. Sí, dime. Este, en cuanto a lo que sale en la pestaña de resultados, Sí. cada columna se puede ordenar de mayor a menor Sí, por, sí, por sí, sí, nivel, también ¿sí? se puede ordenar, sí, sí, claro, lo vamos a hacer luego en, más adelante, sí, lo voy a hacer también, pero ahorita estaba centrándome en algo un poco especial, pues, ¿no? Así que no quiero mezclar todavía, pero sí se puede Ya. ordenar en base a la columna que tú quieras, ¿no? En la salida, sí se puede. Y aquí en Ya. listas también, ya, muy bien. Sí lo vamos a hacer, no te preocupes. Nos ubicamos en Norwin y aquí quiero ver los productos que sean solo procedentes de los proveedores 5, 7 y 10, ¿no? Supplier ID, el código del proveedor, que sea 5, o si no 7, o si no 10, dentro de una lista de valores, con IN también, ¿no? Y ahí pues me salen solo 8. Y un caso un poco especial, por ejemplo, quieren una lista de clientes que sean de algún país de América. Sería un poco fastidioso estar poniendo uno por uno, igual, ¿no? Es decir, pongo así, algún país de América, los clientes, me sale todos, que son 91. Pero ahí me sale el país, Alemania, México, es decir, de América,
UK, que es Inglaterra, Suiza, etcétera. Entonces voy a hacer una lista que solo son de América, incluido pues desde Canadá hasta Chile, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando trabajan con la empresa, tengo que ver cuáles son los que trabajan. Entonces, en este caso me he encontrado que solo trabajan con esta empresa México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela y Canadá. Entonces, esos son mi filtro, ¿no? Donde el país esté dentro de este conjunto de valores, ¿no? Que es un conjunto de cadenas de caracteres. Y también igual, funciona. Ya no salen 91, sino saldrán 37. 37 son de México o de Canadá o de Argentina, etcétera, ¿no? Bien, hasta ahí, porque esto necesita un tratamiento especial en base a cadena de caracteres. Entonces voy a detener la grabación, ¿no? Y voy a mandar el archivo y se los voy a pasar. Hasta aquí entonces llegamos hasta consultas, ¿no? Con filtros hemos hecho en base a intervalos y en base a listas de valores, ¿no? El siguiente paso que vamos a hacer es en base a cadena de caracteres que necesita un tratamiento especial, por eso mejor lo estoy dejando porque eso demora más, ¿no? Hasta ahí creo que está bien. Y vamos a grabar hasta acá.